Hoy te quiero hablar un tema que últimamente se escucha mucho. Y es que cuando te sucede algo negativo en la vida, te dicen, no busques los porqués, busca los para qués. Y entonces, pues la frase ya hasta se está volviendo un poco como cliché. Y pues, ¿qué hay detrás de esa frase, no? ¿Cómo encontrar un para qué y cambiarlo de los porqués? Porque al principio, evidentemente, cuando me sucede algo, pues siempre me pregunto por qué a mí, por qué me sucedió esto, etcétera, ¿no? Entonces yo lo primero que te diría es, al principio ni los busques los para qué, porque no los vas a encontrar. Al principio hay que vivir las emociones. Buscar los para qué en un principio puede ser incluso contraproducente, porque puedo evadir, encontrar las emociones que tengo que vivir. Entonces lo primero que tienes que hacer es entregarte a la experiencia de la pérdida y vivir las emociones. A veces sucede que alguien que se quiere ver como muy profundo y conectado en un funeral llega y da el abrazo y no busques el por qué, sino el para qué. Pésimo momento para hacer esa reflexión. No es el momento, ¿sí? Primero hay que experimentar todas las emociones, la angustia, el coraje, el miedo, la tristeza, y ya que se viven, entonces ya puedo empezar yo a hacer un alto y empezar a buscar el para qué. ¿Por qué? Porque el para qué me va a dar un sentido. Si yo no tengo el para qué, esa experiencia tan fuerte que estoy viviendo, no le voy a encontrar un sentido. Entonces, después de que ya viví todas mis emociones, puedo empezar a moverme. Para encontrar el para qué me tengo que mover. ¿Y qué significa que me tengo que mover? Tengo que soltar algo, ¿sí? Cuando murió mi hermana, yo evidentemente me pregunté por qué si está chica, por qué si tenía un futuro por delante, por qué el accidente, por qué se ponchó la llanta, por qué no iba amarrada, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces eso es normal, pero eso es como un callejón sin salida, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay una respuesta satisfactoria. Entonces, ¿cómo llego a un para qué? El para qué viene de un soltar. Yo tuve que soltar el anhelo de una vida con ella, la injusticia de la vida, de la muerte, las ganas de seguir creando historias con ella. Tuve que soltar todo eso, dejarlo ir, que no es nada fácil, y entonces me puedo mover a los para qué. ¿Qué es un para qué? Un para qué es ¿qué me dejó esta experiencia? Y eso no quiere decir que porque yo encuentre el para qué, ya digo, bueno, no importa y acepto la experiencia desde una resignación. No, es más bien desde una aceptación profunda de que como ya me sucedió, simplemente voy a ver la parte positiva. Y la parte positiva son los aprendizajes que me dejó. Y a mí, en el caso de mi hermana, ¿qué me dejó su muerte? ¿Y qué me dejó todo el duelo que tuve que vivir? Me dejó aceptación a que yo no puedo controlar lo que sucede. Me dejó también mucha capacidad de empatía, de ponerme en los zapatos del otro, de mirar al otro, de saber que muchas veces le está pasando mal y por eso reacciona de X manera. ¿Qué más me dejó? Me dejó un aprendizaje muy grande de aceptación de la realidad, de que yo no puedo estar controlando lo que sucede afuera. Me dejó un aprendizaje de que puedo estar en paz a pesar de lo que suceda. Me dejó, creo yo, un corazón más grande para poder entender que las pérdidas son parte de la vida. Me dejó agradecimiento por lo que sí tengo, porque después de pasar una pérdida muy grande, cuando puedo regresar, puedo mirar lo que tengo y agradecer. Y es que nos queda muchísimo siempre, pero ante la pérdida tan grande es difícil de verlo. Todo eso fueron mis para qués. En las pérdidas de tu vida, ¿dónde están tus para qués? Te invito a que los busques, los encuentres para que tu vida pueda tener un sentido.
Y un para qué muy grande que yo pude hacer fue crear el libro que escribí, que se llama Vida si te entendiera. Y ese libro fue un para qué porque fue un compartir esta experiencia. ¿Dónde están tus para qués? Gracias.